Agradecidos por el coro y la orquesta en esta mañana, dirigirnos para las alabanzas y esforzarse para dirigirnos en esta mañana. Sí, por favor, toma sus Biblias y lo abren en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, donde tenemos otro sermón de Navidad del sábado. Continuamos lo que comenzamos la semana pasada. Dos confrontaciones que ocurrieron en relación al problema del sábado y la voluntad de Jesús de romper la tradición que fue establecida por los escribas y fariseos. Recordarán la semana pasada que quise ser ambicioso, creí haber podido hacer los 11 versículos, pero como salté a Romanos 14, quería que conociéramos que así como los fariseos habían creado toda clase de leyes y tradiciones que no estaban en la Biblia y juzgaban a la gente y esperaban que la gente las guardara, también nosotros podemos hacer eso. Y por eso debemos ser cuidadosos de no hacer eso. Eso no quiere decir que no podamos ser sabios en cómo hacemos las cosas para no dar provisión a la carne o cómo renunciamos a nuestras libertades. Pablo habla de esto mientras nos amamos unos a otros. Podemos renunciar a nuestra libertad, a nuestras libertades para edificar a nuestros hermanos, pero debemos ser cuidadosos de que no nos convirtamos como los escribas y los fariseos, pensando que las reglas exteriores nos pueden hacer más como Cristo. Es más bien eso acerca del corazón. Y por eso solamente llegamos a nuestro primer punto. Recordará que en Lucas capítulo 6 llega al final de una serie de confrontaciones que Jesús había tenido con los escribas y los fariseos. La primera confrontación vino en Lucas capítulo 5, versos 17 al 26, donde usted no esperaría una confrontación cuando Jesús en realidad sanó a un paralítico. No era tanto la sanidad, pero lo que hizo después o antes, que lo perdonó. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Y esto describe o nos enseña realmente lo que los escribas estaban haciendo, que Él era omnisciente y todopoderoso. Y el Señor, y eso solamente endureció más el corazón de los fariseos. Y luego en Lucas 5, 27 al 32, algo que tampoco esperaremos que causara una confrontación, Lucas registra que Jesús perdona y llama a un recaudador de impuestos. Y luego va a comer en su casa y se asocia con los amigos de pecadores. Los fariseos significa que eran separatistas o que estaban separados. Ellos no consideraban a los recaudadores de impuestos y la gente con la que se reunió Jesús y Mateo como sucios o separados. Pero Jesús le dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuán bueno es un doctor si no pasa tiempo con los enfermos? Era un argumento lógico que los llenó de ira y furor. Y luego resulta una pregunta acerca de el ayuno. Mateo había hecho una gran fiesta por lo que había pasado. Pero en Lucas 5, 33 a 39 le dicen a Jesús, los discípulos de Juan ayunaban 2 veces por semana, pero tú y tus discípulos nunca ayunan. En cambio celebran. Y por supuesto la razón no era que estaba haciendo algo nuevo, es que las reglas del Antiguo Testamento apuntaban a algo nuevo. Jesús le había dicho, el novio está aquí, es apropiado celebrar. Ahora, en cierto sentido, Lucas simplemente registra lo que sucedió. Y él tiene cuidado al registrar la información. Él va a diferentes ciudades, entrevista a diferentes personas y registra lo que pasó. Pero sabemos que uno de los propósitos de Lucas no era solamente poner las cosas con cuidado, sino acomodarlas de cierta manera que la gente estuviera más segura de la verdadera identidad de Cristo. Déjenme recordarle nuevamente Lucas 1,
1 al 4, Lucas escribió en el principio de su evangelio, eso, puesto que ya, es una palabra buena, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñan los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien las verdades, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto no quiere decir que lo escribió cronológicamente, pero sí está diciendo que tiene una intención con el orden en que escribió las cosas, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Con ese pasaje sabemos que Lucas, el médico, ordenó su escrito de tal manera que usted supiera con seguridad las cosas que se le han enseñado a usted acerca de Jesús. Quería que su audiencia, Teófilo y nosotros, que estuviéramos seguros del Mesías, de Jesús como Señor, tan seguros que estemos dispuestos a entregar su vida por Él. Y así al organizar las cosas como lo hace Lucas, lo que realmente está sucediendo es lo que Jesús dijo exactamente que sucedería. Está produciendo seguridad. Podrás recordar que al principio del ministerio de Jesús, estando en una sinagoga de la ciudad de Nazaret, se puso en pie y leyó Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar el evangelio de los perdidos, proclamar libertad a los cautivos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y para consolar a los enlutados. Jesús vino para el pobre, para los oprimidos por su pecado, por el enfermo, por el ciego. ¿Y qué es lo que está haciendo Lucas aquí? Bueno, él comienza con ese pasaje y luego nos muestra que eso es exactamente lo que está haciendo Jesús. Unos versos más adelante, los tiempos de Elías y Eliseo, Lucas relata que Jesús les recordó que Dios pasó por alto a muchos en Israel y en cambio escogió extender su gracia a los que estaban fuera, lo que no esperaría usted, a una viuda en Sarepta y a un sirio, a Naamán. Jesús estaba mostrando que su ministerio seguiría un patrón bíblico similar. Y esto es por lo que vemos en Lucas 5, después de Lucas 4, en Lucas 5 y 6, es exactamente lo que vemos. Lucas registra las cosas de manera que podamos verlo. Publicanos, pecadores, los pobres, los oprimidos con enfermedades, todos están respondiendo a Jesús, doblando sus rodillas. Ellos lo ven. El Evangelio está siendo creído. Pero los fariseos, los escribas, esos que usted esperaría que dicen conocer la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios, lo que estaban haciendo era volviéndosele cada vez más hostiles. Lucas habría puesto las cosas de otra manera. Tal vez habría concluido que esto fue algún tipo de fracaso a la misión de Jesús. Pero gracias a la cuidadosa planificación de Lucas, sabemos que todo esto en realidad es el cumplimiento exacto. Ahora usted sabe que esto no es un fracaso. Esto es el cumplimiento exactamente de lo que se había profetizado acerca de Jesús. Incluso lo que Jesús había profetizado que pasaría. Todo se está desarrollando como Él lo dijo. La gracia está siendo recibida por los humildes y resistida por los orgullosos. Así que llegamos a Lucas capítulo 6 y tenemos un ejemplo más de esto, o dos ejemplos más de esto. Y nuevamente los fariseos demuestran su dureza en el corazón al negarse a doblar sus rodillas ante la clara exposición de la Escritura de Cristo y también de la clara exposición de sus corazones. Así que déjenme leerle el texto de esta mañana y luego iremos verso a verso. Lucas 6, vamos a comenzar en el verso 1.
Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaba a los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os haré una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Uno pensaría que Lucas simplemente nos está llevando al momento en el que los escribas y los fariseos finalmente se arrepentirían y verían que se habían equivocado. Pero en vez de eso nos dice que se llenaron de furor o de ira. Literalmente esa palabra ahí significa una ira interna, incontrolable. No admitieron haber malinterpretado las Escrituras, no sintieron asombro ante la innegable manifestación del poder divino que acaban de presenciar, no se arrepintieron. No se arrodillaron ante el Señor del sábado, solo endurecieron su corazón. Un corazón duro que se estaba poniendo cada vez más duro, que no solo lo cegó a la verdad, sino que también lo llevó más profundamente al pecado. Podríamos decir que eran tan conservadores que se convirtieron en más liberales que los liberales. No estaba bien cometer homicidio, pero su legalismo los llevó a ser tentados con esa idea. Lucas nos dice que ellos comenzaron a discutir entre ellos qué harían con Jesús. Estaban dispuestos a hacer lo que sea para deshacerse de Jesús. La rabia nunca se conforma con permanecer en su interior. Siempre exige una salida. Y así empiezan a conspirar juntos para silenciar a Jesús, incluso si eso implicaba asesinarlo, para deshacerse de él. La pregunta es, ¿por qué el odio de los fariseos hacia Jesús creció hasta tal punto que llegaron al punto de querer asesinarlo? La única respuesta es que Jesús hizo dos cosas que los moralistas simplemente no pueden tolerar. Expuso la hipocresía de su religión, corrigiendo su teología errada y también exponiendo la verdadera naturaleza de sus corazones para que todos lo vieran. Ellos se supone que supieran las Escrituras y Jesús expuso que ellos no sabían las Escrituras. Ellos debían ser piadosos, pero Jesús demostró que era totalmente lo contrario. Hay una idea popular incorrecta de que Jesús siempre fue amable o siempre afirmativo o bueno. Pero la Biblia, los evangelios nos presentan una realidad diferente. Sí, Jesús es notablemente tierno y amable con los pecadores, con los quebrantados, con los marginados, con los rechazados, con los enfermos, pero con los orgullosos, con los santurrones. Él era agudo, directo, dispuesto a exponer e inflexible con la verdad.
no tenía miedo de avergonzarles en público y ciertamente no evitaba tener confrontaciones con ellos. Jesús no se escondió ni se cayó, no ocultó la hipocresía, él la expuso. Y fue esa exposición la que explica por qué los fariseos querían que se fuera o deshacerse de él. La semana pasada comenzamos a analizar los primeros dos enfrentamientos sabáticos. El incidente de los sembradíos. Recuerda la escena, Jesús y sus discípulos simplemente caminaban por el campo y mientras avanzaban, arrancaban las espinas y las frotaban con sus manos y comían. Nada aquí fuera de lo común, nada de desafío, solo hombres hambrientos y un poco de comida para comer. Vimos que eso estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Deuteronomio permite eso. Estas acciones no eran violación del sábado, solo eran violaciones de la tradición de los fariseos. Para ellos estaban preparando comida con todo lo que estaban haciendo y estaban quebrantando el sábado. Pero ellos habían arruinado la palabra de Dios con sus tradiciones y sus reglas. Habían convertido algo que era común o permitido en algo que no era permitido o pecado. En los sábados no se podía hacer fuego, según los fariseos, no importa cuán frío estuviera. No podían caminar más de 3,000 pies. Eso era trabajo, más de 3,000. No podías tomar un baño, no porque eso era trabajo, pero si el agua se esparramaba, tenías que limpiarla y eso sí era trabajo. No podías escribir más de 2 letras. No podías cargar nada más pesado que un higo. Y podemos seguir. Ellos crearon todas estas listas. Consideramos una la semana pasada de comer. ¿Qué podían hacer a casi cualquier persona un violador del sábado? Sabiendo todo esto, ellos hacen esta pregunta, que es lo que vamos a comenzar esta semana. La pregunta era simple. Ellos preguntaron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Preguntaron los fariseos. Eso era verso 1 y 2. Vimos la carga de la religión hecha por el hombre. Podré imaginar eso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la libertad del señorío de Cristo. Pasamos de la carga de la religión del hombre a la libertad del señorío de Cristo. Y en este contexto vemos que es porque Cristo estaba dispuesto a confrontar el error de ellos. Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Compartió con sus amigos. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O el sábado. Me encanta la respuesta de Jesús a los fariseos cuando lo acusaron porque hace lo que no es lícito. Jesús podría haberlos ignorado o haber buscado su apoyo mostrándole el respeto que merecían como líderes religiosos y llamarlo de esa manera a ver si hacían caso, pero en vez de eso los confrontó. Y parte de la razón por la que los confrontó era porque había otras personas ahí. Él estaba enseñando también a los otros. Y también como un acto de amor, como un amigo heriría con la verdad si es necesario. Los llevó a las Escrituras. Él hace una pregunta y la manera en que lo hace es provocadora. Ustedes, líderes religiosos que se deben tener el Antiguo Testamento memorizado, ¿nunca has leído lo que hizo David? Eso es una pregunta bastante directa. Los expertos en las Escrituras sabían el Antiguo Testamento
se había memorizado gran parte de él. ¿No han leído? Está exponiendo el hecho de que estaban tan enfocados en sus tradiciones, en su piedad externa, tan ocupados con su religión de hombre, que olvidaron el punto de la escritura, de las leyes del sábado. No lo entendían. Con eso, Jesús nos está dejando saber a nosotros que el punto de leer la Biblia y estudiar la Biblia no es saturarnos de versos. El punto es entender y obedecer, someternos al corazón de ella. Así que Jesús los toma de vuelta a una porción de las Escrituras que ellos sabían. 1 Samuel 21. En un incidente en que David y sus hombres huían de Saúl. En ese relato, David y sus hombres estaban hambrientos y una necesidad desesperada de alimento. Así que David fue al sacerdote, y usted lo puede leer más adelante. A David aquí está siendo un poquito mentiroso. No está viniendo con toda la verdad. El punto de la historia es, mira lo perfecto que David es. Claro que no lo fue. Le dice una historia y deja información importante afuera, básicamente mintiendo. A Ahimelech le dice al sacerdote David, dice, oye, dame comida, o lo que puedas encontrar. Y el problema es que lo único que podía ser encontrado era un pan que era consagrado, de la proposición que, de acuerdo a Levítico 24:9, solo debía ser comido por los sacerdotes. Jesús señala entonces, técnicamente hablando, David y sus hombres habían violado la ley ceremonial al comer ese pan. El sacerdote se lo dio, nadie condenó a David por hacerlo. El sacerdote no lo hizo, se lo dio a David sin retenerse. Dije fariseos, debieron haberse preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no hubo condenación? Y la respuesta es porque David tenía una necesidad legítima, tenía una necesidad de pan. Él tenía que comer, tenía hambre. La ley de Dios, lo que creo que Jesús está trayendo aquí, es que la ley de Dios no es prevenir a la gente de satisfacer sus necesidades básicas. Algo inflexible de reglas y tradiciones, en lo que las reglas y tradiciones importaban más que las personas. Utilizaba la palabra de Dios para cargar a las personas, para alejarlas de satisfacer sus necesidades, de prosperar como personas. Y esta no es la intención de Dios. El sábado o el día de descanso no fue dado para una carga, sino para un descanso. Ellos necesitaban descanso para tener esta necesidad satisfecha, que es el descanso. Marcos también trata este relato, y aquí Jesús lo hace más explícito, para que vea que no lo estoy inventando. Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. A Jesús no le gustaba decirle a los fariseos, ven aquí cerquita, para decirle esto, para que no se avergüencen. No, él los confrontaba en frente de todos los demás. Decían, oigan, ustedes se equivocaron. El día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre el día de reposo no fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El Señor estaba proveyendo a la gente con el descanso que necesitaba. Jesús no estaba presentando aquí un error pequeño. Le estaba diciendo que habían perdido el punto o el enfoque enteramente. Podríamos terminar la discusión aquí, y ya había sido suficiente, pero mire lo que dice en el verso 5 Jesús. Y les decía, el Hijo del Hombre, que para eso él se refería a sí mismo, es Señor aún del día de reposo.
¿Con qué autoridad vienes a esa conclusión? Yo soy Dios. Ahora sí que estaban enojados. Jesús no se guardaba nada cuando trataba con hipócritas religiosos. Ellos creían tener autoridad sobre el sábado, o el día de reposo, con las reglas que habían creado, pero no, Jesús le dijo, yo tengo autoridad. Y esto viene de Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre, donde dice que vieron al Hijo del Hombre que venía en las nubes y se le dio dominio y gloria y un reino. Él le estaba diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Hijo del Hombre. La implicación aquí los dejó asombrados, porque Dios creó el sábado cuando Él creó todas las cosas. En Génesis 2, después de crear los cielos y la tierra, Dios descansó el séptimo día y lo bendijo. Ahí está. Y lo santificó. El sábado se remonta hasta la creación. Así que Jesús está diciendo esencialmente, yo soy el creador. Yo lo hice. Yo sé cómo trabaja, cómo funciona. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Así que Jesús dijo que Él era el Señor del sábado, así que claramente estaba afirmando ser el Creador. Yahvé hecho hombre, y por lo tanto tiene el derecho de interpretar correctamente el significado del sábado, del día de reposo. Todo esto tiene implicaciones profundas para nosotros. Lo que Jesús está enseñando aquí es verdadera libertad y verdadero reposo. Eso no se encontraba en guardar leyes de hombres ni leyes externas. Verdadera libertad y verdadero descanso solamente se encuentra en el señorío de Cristo. Y no solo eso, creo que también tenemos una lección aquí de cómo confrontar la gente religiosa, los hipócritas, la gente orgullosa, los que se creen piadosos en sus propias obras. ¿Cómo los confrontas? Bueno, en alguna manera seríamos opuestos a Jesús. Es más fácil confrontar a un pecador, una persona que es claramente pecador, porque no van a refutar, pero ten cuidado con un orgulloso religioso. Y Jesús lo hace al revés. Él tiene misericordia y gracia con los pecadores, pero es fuerte con aquellos que se creen orgullosos y piadosos en su propia opinión. ¿Qué hacemos? Los llevamos a la Escritura, como lo hizo Jesús. Porque ahora el problema para ellos va a ser, ¿se quieren someter a lo que claramente Dios dice? Y ese es el problema. Ellos necesitan ser humillados en la palabra del Señor, no en otras opiniones. Cuando usted confronta a alguien, usted no gira la conversación en base a la persona y usted lo gira en base a las Escrituras, a Dios. Y cuando ellos se enfrentan a Dios, la oración es que el orgulloso sea aplastado para que finalmente descanse la obra terminada de Cristo al someterse a su señorío. Solo cuando alguien confía en la obra terminada de Cristo y no en sus propios esfuerzos, encontrará verdadero descanso. Descanso para sus almas. Esta es la libertad del señorío de Cristo, que los fariseos obviamente perdieron por completo. Y sabemos que lo perdieron y no lo entendieron porque hubo otra confrontación, y este va a ser nuestro último punto hoy. Y es la elección entre la vida y la muerte. La elección entre la vida y la muerte. Y aquí Lucas está llevando cómo Cristo encamina a la vida y cómo en Lucas capítulo 6:6 dice, aconteció también otro día de reposo, quizás otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Un tiempo había pasado, Jesús estaba en la sinagoga haciendo lo que Jesús hacía, enseñaba la palabra de Dios
a una multitud de personas. Y Lucas nos dice que entre esa gente había un hombre que tenía una mano seca. Lucas, siendo un doctor, es el único que nos da el detalle específico de que era la mano derecha la que estaba seca. ¿Y por qué es eso importante? Prácticamente, o lo más seguro es que esta era su mano más útil, lo que pudo haber evitado que él pudiera trabajar o desenvolverse de manera normal en la sociedad. Y aquí usted espera que Jesús lo sane, pero era un sábado. Jesús sabe eso, por supuesto. Y vea que el hombre está ahí alabando en el sábado, pero los escribas y fariseos estaban observando. ¿Por qué? El verso 7 nos dice, estaban allí para vigilarlo de cerca, para ver si sanaría en el día de reposo, porque querían acusarlo. Ahí en la sinagoga, un lugar de adoración, donde la palabra de Dios enseña qué es lo que deben estar haciendo. Lo que debes estar haciendo es adorando, es sentándote a la palabra de Dios y someterte a la enseñanza de las Escrituras, pero su orgullo, su odio, su rencor se apoderó de ellos. Y es fácil estar en un lugar de adoración y estar sentado en vez de adorar. Esa es otra exhortación para todos nosotros, de verificar nuestros corazones y asegurarnos que mientras nos sentamos en la casa de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios, que nos sometamos a ella, dejando que Él lidie con nuestros propios pecados. Los fariseos probaron que es posible hacer otra cosa en la casa del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban observándolo para ver si lo atrapaban en alguna supuesta violación de sus tradiciones. Era como una trampa. Aquí hay un hombre que necesita sanación y según sus tradiciones, sanar en sábado o ayudar a alguien el sábado solamente estaba permitido si la vida de alguien estaba en eminente peligro. Dos cosas. Si hay una persona que está a punto de morir y moriría sin atención médica, eso sí está permitido. Y si estaba embarazada y estaba dando a luz, ahí se puede permitir. Pero aparte de esas dos, ellos decían que si ayudar a alguien, a menos que sean esas dos opciones, era quebrantar el día de reposo, porque no era algo que atentar contra la vida. En el Mishnah, que están las leyes que ellos habían creado, dice que nadie puede estirar un tendón en el sábado o una extremidad. Lo que significa que si te rompes el brazo en Shabbat o el sábado, el día de reposo, algo que no deberías estar haciendo, tendrás que soportar el dolor hasta el día siguiente. Ellos hicieron un montón de leyes. No podías caminar más de 3,000 pies, pero si preparabas una comida y la ponías a 3,000 pies de distancia, podías ir hasta ahí y era considerado tu casa y podías caminar 3,000 pies más. Si te tiraban algún objeto, lo podías cachar con una mano, no con las dos. Increíble. También no podías desatar un nudo, no era permitido, a menos que lo pudieras hacer con una mano. Que lo que creo es que la mayor parte de los niños lo aprendieron para poder hacerlo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Incluso ellos sabían que estas leyes eran ridículas. Eso eran leyes sin sentido. Pero ellos sabían que si ellos creían que Jesús no podía sanar a este hombre porque no estaba en peligro su vida, y para ellos significaría que estuviera violando sus leyes, y eso es lo que ellos estaban buscando. Pero Jesús sabía eso. Él sabía exactamente lo que pensaban. Y se niega a seguir sus jueguitos y sus reglas. ¿Pudo haber sanado a este hombre callado? Aparte
no provocar ninguna escena, pero no es lo que hace. Mira el verso 8. Mas él, Jesús, conoció los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, quizás él está por ahí y le ofreció, le dijo, levántate y ven aquí al frente. Todo el mundo tiene que ver esto. Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie inmediatamente. Y Jesús hace una pregunta. Presumiblemente para todos los que estaban allí, pero especialmente para los fariseos y los escribas. Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Es una pregunta imposible para los fariseos. Y Jesús le ama hacer este tipo de preguntas. En primer lugar, si responde que es lícito hacer el bien y salvar la vida en el día de reposo, entonces estarían admitiendo que sanar al hombre en realidad no era una violación de las leyes del sábado, en absoluto, lo que significaría que sus acusaciones se derrumbarían. Pero también si responden que es lícito hacer daño o abstenerse de salvar una vida en sábado, entonces revela la crueldad de su teología, admitiendo que sus tradiciones en realidad permiten el sufrimiento. En resumen, la pregunta de Jesús deja a los fariseos sin escapatoria, pero no solo eso, sino que también los condena. La respuesta es obvia. ¿Es bueno y lícito hacer lo que es bueno el día de reposo? Por supuesto que Dios desea que una vida sea salvada y no se pierda o destruya el día de reposo. Así que Jesús los estaba condenando diciéndole, ustedes destruyen las vidas. El sábado debe ser un día de bendición y reposo. La respuesta es obvia. Los fariseos, por supuesto, no responden. Lo que, por supuesto, es una respuesta. Jesús les tocó el nervio. Él conocía sus corazones. Jesús tenía la razón. Cuando exponemos la Escritura de manera clara y la gente se da cuenta, las conversaciones terminan porque no tienen nada más que decir. Después de mirarlos a todos, mirarlos a los ojos, dándoles una oportunidad, usted sabe lo que yo sé, usted sabe la respuesta. ¿La dirán? Le dijeron ahora, le dijo ahora al hombre, extiende tu mano, lo que hubiera sido una cosa cruel de decir si no hubiera tenido el poder de sanar. Y Lucas nos dice que él lo hizo así y su mano fue restaurada. Solo así, sin rituales elaborados, sin imposición de manos. No mira al Padre y le pregunta que sane. No, Jesús solo dice la palabra, da la orden, el hombre obedece porque su cuerpo obedece y su mano queda completamente sana, restaurada. Lo que quiere decir que ahora es capaz de funcionar con normalidad como todos los demás. Esta es la segunda vez en que el Evangelio de Lucas vemos que Jesús sana a alguien solo con la palabra. En el capítulo 5 le dice al paralítico, te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y ahora está haciendo lo mismo. Él habla y es restaurado. Él es el creador. Al paralítico nuevamente le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ahora le dice, extiende la mano. Él tiene la autoridad, él da el mandato. Inmediatamente la sanidad ocurre. La implicación, Jesús no solamente es un buen maestro, no solamente tiene la teología correcta, no solamente conoce lo que las personas tienen en sus mentes, Él es el creador en carne. Él podía sanar enfermedades porque tiene autoridad sobre toda su creación. Ahora es el tiempo de que los fariseos inclinen sus rostros y adoren y clamen por su propio pecado. No importaba si alguien más estaba ahí, Dios estaba ahí. Pero el verso 11. Pero un contraste muy grande. Y ellos se llenaron de furor, de ira.
El hecho de que se negaran a responder la respuesta o la pregunta de Jesús no significaba que no tuvieran nada en mente en sus corazones. Estaban llenos de rabia. Es una locura, una ira irracional, incontrolable. No solo estaban enojados, estaban fuera de sí por su propia ira. ¿Por qué? Porque Jesús los expuso, los desenmascaró por completo. Cuando usted tiene una pelea o una guerra, usted está dispuesto a confrontar el pecado, prepárese para la ira. Ira, habrá furor. Porque la humanidad ama el pecado y odia la luz. Odian ser expuestos porque quieren ser vistos en otra luz. Jesús reveló que su interpretación del sábado estaba mal y que sus leyes estaban mal. Expuso que su teología estaba mal y que sus corazones estaban endurecidos. Y en vez de arrepentirse y hacer lo que era obvio, endurecieron sus corazones aún más. Incluso discutieron qué harían. Marcos 3:6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Cuando dije que estaban dispuestos a matar, Marcos lo hace claro. Eso es lo que estaban intentando hacer. En otras palabras, Jesús le hizo una pregunta. ¿Qué es mejor, dar vida o destruir? Y ellos eligieron destrucción. Eligieron destruir. Comenzaron a planear cómo matar a Jesús. La ironía es que hicieron exactamente lo que Dios o Jesús les expuso que estaba mal hacer. Jesús trae vida, Satanás trae muerte. Jesús trae verdadera libertad y reposo. Y la religión hecha por el hombre trae cautividad, trae esclavitud. Jesús trae alegría y gozo y Satanás trae ira y muerte. Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que florezcan. Quien sea que venga a Jesús, ve eso con claridad, porque Jesús viene a traer vida y a traerla en abundancia. ¿Por qué no someterías toda área de tu vida a Él? Al buen pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo crees? Claramente no. Ellos no pensaban que estaban sirviendo al diablo. Ellos creían que sus reglas traían vida. Dios creó al hombre y sus mandamientos siempre llevan a gozo, paz y descanso y vida. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El resultado de una verdadera interpretación y uso de la ley de Dios siempre resultará en la restauración del alma. Cuando el hombre proclama la palabra de Dios con sus propias reglas, eso resulta siempre en esclavitud y cansancio y finalmente en muerte. Hay dos tipos de carga que el Satanás ha creado. Y es llevar las cargas o tratar de llevar las reglas para ser salvo. O entregarte a tu pecado. Esas son las dos cosas que ofrece Satanás. Y si te entregas a tu pecado, te encontrarás siempre cansado, cargado. Por eso Jesús le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, solo yo les podré dar descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y eso es una promesa, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No importa en qué lugar estés, si eres un santurrón o un pecador, la libertad, la vida es ofrecida por Cristo.
El gozo, la vida, la luz, la paz, el descanso solamente está al someterse al señorío de Cristo, al único que es capaz de darte descanso. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por permitirnos entenderla. ¿Abrirías nuestros ojos para la realidad que hemos visto aquí? Para que las vemos más claramente, no solo para que las veamos más claramente, pero para someternos a ella de manera humilde, para que demos nuestra vida completamente a ti, porque tú traes vida, eres el buen pastor, restauras. Señor, nos mantendrías guardados del orgullo, de la santidad propia o externa. Ayúdanos cuando confrontemos a pecadores. ¿Nos has llamado a confrontar? Nos has llamado a corregir, pero danos las palabras correctas para corregir y confrontar de acuerdo a la situación. Ayúdanos a seguir a Cristo y su ejemplo. Señor, te pedimos que nos ayudes a llevar eso en nuestro corazón que hemos aprendido esta mañana, para que salgamos de aquí con más amor en nuestro corazón para ti, para adorarte con todo lo que hagamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.